Obsérvalo, siente las emociones y déjalas emerger desde tus chakras, desde tu percepción de lo que bancarrota significa para ti. La falta de dinero te hace sentir. Quédate ahí, permítele emerger. Muchos de ustedes, en cuanto comienzan a sentirlo, huyen de ello y se enojan diciendo, yo no creé esto, no quiero pobreza en mi realidad, no quiero la bancarrota y me rehúso a enfrentarla. Sin embargo, tú eres quien la creó para poder dominarla. Si controlas las profundidades ocultas de la frecuencia y polaridad lumínica, conocerás su máximo esplendor. Doy la bienvenida de nuevo al programa a la campeona reinante Tara Arnold. ¿Cómo estás, Tara? Hola Alex, gracias por invitarme de nuevo. Por supuesto. Un placer verte también. La última vez que viniste al programa, el público te adoró, se enamoraron de Saint Germain al entrar. Si mal no recuerdo, hice algunas preguntas bastante difíciles en aquel entonces y él simplemente, como el agua, simplemente no le importaba nada. Su respuesta era de una manera tan asombrosa y tan profunda, y nuestra última charla resultó bastante bien. Hemos tenido miles de personas lo han visto hasta ahora, así que quería invitarte de nuevo. Quiero que regreses, quiero que San Germán regrese para seguir difundiendo lo que el mensaje y la energía que ustedes están creando juntos. Genial. Bueno, él está listo para hablar, eso es excelente. Sí, ama conversar. Sí, si no me equivoco, efectivamente él es. Claro, ¿puedes explicar a quienes no vieron nuestra primera conversación cómo es tu proceso de canalización? Porque es un poco distinto al de otros canalizadores. Cada quien tiene su propia manera de hacerlo. Colaboro con maestros ascendidos. Al canalizar al maestro ascendido San Germán, otros maestros proyectan frecuencias curativas a través de mis chakras hacia los presentes o espectadores. Quienes deseen recibir estas energías solo deben estar abiertos a ello. Su espíritu revelará lo que esté listo para ser liberado en ese momento. Esto puede activar emociones de vidas pasadas o emociones actuales arraigadas en el miedo. Luego, los maestros ascendidos canalizan a través de mis chakras hacia ti, transmutando esas energías del miedo al amor. Cuando entro en trance, es como si tuviera dos aspectos míos. Uno es traduciendo y luego hay otro aspecto que es como hablar con ellos o soñar despierto o simplemente tener otra conversación. Nos sintonizamos con la energía de la audiencia mientras ven en tiempo real porque conocer una ilusión es como tener momentos apilados ahora. Así, San Germán puede sintonizar con las frecuencias de quienes miran en ese instante. Y a veces el cambiar la conversación a una persona particular o concreta, la emoción que todos en el colectivo llevan en este momento y que necesita salir a la luz. Así que a veces él cambia la conversación hacia diferentes rumbos y a veces se mantiene exactamente en lo que se está preguntando, así que es diferente cada vez. Pero me sumerjo en un trance profundo siendo consciente, así entro en trance y sigo consciente. También enseño así este método de cómo hacerlo. Así que si alguien está interesado en aprender a canalizar, entonces visita mi sitio web y compruébalo tú mismo. Revisaremos todo. Nos encargaremos de informar a todos sobre tus acciones y el trabajo que desempeñas. Bien, quiero que esta conversación se centre en ley de atracción y manifestación, cómo creamos nuestra realidad con pensamientos, temas en boga. La gente realmente quiere saber más al respecto y hay una enorme cantidad de información errónea circulando. El concepto del secreto se difundió de forma masiva, pero ahora la gente piensa, oh, si imagino un Tesla, este aparecerá mágicamente. Generalmente no es así como funciona. Por eso quería hacer esta aclaración. Algo sobre eso desde la perspectiva de Saint Germain, un punto de vista interesante a mencionar. Claro, claro. ¿Hay alguna pregunta específica que tengas en mente y con la que desearías iniciar? Vamos a empezar. ¿Listo? Esa es mi pregunta. ¿Lo estás? Sí, sí. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es la ley de la atracción? Oh, sí, bienvenidos. Soy Saint Germain. Les damos la bienvenida a todos.
Hoy mostraremos que la ley de la atracción depende de su frecuencia vibratoria. Pregunto, ¿en qué frecuencia vibran ahora? ¿Qué están emitiendo hacia el universo? Cuando hayan elevado su vibración a la frecuencia del amor divino, atraerán más amor divino hacia ustedes. Esta es la ley de la atracción. Y la frecuencia en la que vibran es lo que atraerán hacia ustedes. Muchos de ustedes que están viendo esto, ustedes ya están familiarizados con la ley de la atracción, conocen este concepto y sus respectivas frecuencias. Les sugeriríamos también aprovechar la ley del magnetismo. Esto ayudaría a acelerarme para aquellos de ustedes que están deseando manifestar más en su realidad. La ley del magnetismo es que los opuestos se atraen. ¿Cómo podría hacer ambas cosas al mismo tiempo? Estoy aplicando y viviendo la ley de la atracción y atrayendo hacia mí lo que deseo. Y la ley del magnetismo está haciendo lo contrario de eso. Nosotros diríamos que activen ambas al mismo tiempo, simplemente con la intención de que voy a entrar en la ley de la atracción y atraer lo que deseo hacia mí. Pero aun cuando creo algo malo, o lo que considero malo en mi realidad, en mi percepción, lo considero algo malo o incorrecto. Entonces digo que yo no creé eso. Estoy asumiendo la responsabilidad de que creé lo bueno en mi vida. Pero, ¿dónde asumes la responsabilidad de que tú creaste lo malo también? Debes asumir la responsabilidad de que creas todas las frecuencias y todo en tu realidad. Debes asumir la responsabilidad de que creas todo en tu realidad. Para ordenar, para cambiar tu realidad, primero debes dominar la pobreza. Para crear riqueza, primero debes dominar el amor. Para conquistar la soledad, primero debes dominarla. Enfermedad para crear. ¿A qué te refieres con esto? ¿Cómo dominaría yo las frecuencias? Y diríamos que dejes de juzgarlas. Tú las estás juzgando desde una percepción del ego. Decías que cuando algo malo me sucede, yo no lo creé. Pero cuando algo bueno me sucede, sí lo cree. Y estás juzgando el hecho de que cuando algo malo sucede, algo en tu percepción que es malo. Nosotros no lo llamaríamos malo en nuestra percepción, simplemente es. Es porque no lo estamos juzgando, pero desde una percepción del ego tú sí lo juzgas. Y decías que algo es bueno, malo, correcto o incorrecto, y nosotros diríamos que no es ninguno. Este es el punto en el que tendrías que resonar para atraer lo que deseas hacia ti. Esto te colocaría en la realidad de la quinta dimensión. Esto te situaría en el momento presente. Si tuvieras una experiencia sin juicio, si estuvieras en el centro de las polaridades en lugar de estar en ellas. Decías que si algo bueno me sucede, yo lo creé, pero si algo malo sucede, no. Y nosotros diríamos que tú lo creas todo. Cuando atraes hacia ti con la ley de la atracción, estás pidiendo a aquellos que te lastiman, les estás pidiendo que vengan y te traigan esa frecuencia. Asume la responsabilidad de esto. Mi espíritu se acercaría a otro espíritu y diría que aún no he entregado mi poder. Sigo vibrando en la carencia y siento que soy menos, que no soy suficiente y sin embargo no he dominado la transmutación de esto en mi interior. ¿Podrías venir, criticarme, menospreciarme y decirme que no soy suficiente? Y cuando se presentan para decírtelo, tú piensas que algo te está sucediendo en lugar de ser para tu beneficio, pero tu espíritu les ha pedido que te traigan esas frecuencias para que puedas cambiar y dominar esa frecuencia en ti. Lo haces sin juzgarla y agradeciéndola. Cuando alguien te critica, agradécelo. Si alguien dejó un comentario hiriente bajo este video en el canal de YouTube, Tara lo agradecería porque es energía y no es buena, mala, correcta o incorrecta. Simplemente existe, no es negativo ni positivo. Si te ubicas en una percepción de la quinta dimensión, entonces tiene contenido. Un comentario negativo impulsaría los algoritmos, tanto como un comentario positivo impulsaría los algoritmos. Así que agradece esto. Esto es igual en tu realidad. Cuando hay personas que llegan a tu vida y te sientes atacado y están siendo crueles contigo y tú dices, esto me está sucediendo a mí, en lugar de eso, agradece por ello y dominarás la frecuencia.
No lo juzgues. Si alguien te está haciendo daño, no lo juzgues. Mantente en un lugar sin juicios y entonces podrás crear delicias en tu realidad. Podrás manifestar cualquier cosa que desees. Pero si sigues juzgándolo, entonces se manifestará lo opuesto. Si sigues juzgando la pobreza como algo malo o la bancarrota como algo malo, como algo menor o como algo vergonzoso o humillante, entonces aún no lo has dominado y seguirá apareciendo en tu realidad hasta que cambies la frecuencia dentro de ti mismo de no juzgar. Es sencillo, pero a la vez es difícil. Cuando estás en una realidad de tercera dimensión, diríamos que simplemente lo observes los sentimientos y permitas que surjan de tus sistemas de chakras, de tu percepción de lo que la bancarrota significa para ti o lo que la falta de dinero te hace sentir. Quédate con ello, permite que surja. Muchos de ustedes, en cuanto comienzan a sentirlo, huyen de ello y se enojan diciendo, yo no creé esto, no quiero pobreza en mi realidad, no quiero la bancarrota y me niego a enfrentarla, y sin embargo, tú eres quien la creó para poder dominarla. Si dominas las profundidades más oscuras de la frecuencia y la polaridad de la luz, entonces conocerás la luz más grande. Pero si estás diciendo, experimentaré un poco de pobreza en mi percepción y tengo miedo de profundizar más para mirarla, entonces solo recibirás eso en la polaridad del dinero o de la riqueza. Hay muchos que serían bastante ricos en el planeta o bastante adinerados si enfrentaran estos miedos, permitieran que salieran a la superficie. Deja de esconderte. La zona de confort no es donde el espíritu quiere jugar. Es dentro del malestar donde el espíritu se emociona. Es dentro del malestar donde la expansión de la conciencia en ti crece. Y al expandirse puedes recibir más abundancia porque te vuelves más abundante en tu conciencia. Primero, domina la polaridad de lo que eres y entonces sabrás. Entenderás tu propia identidad, lo que eres. Abundancia una vez que domines la claridad de eso. Un momento, por favor. Está bien, me está diciendo que tome agua. Está bien, está bien. Quiero que todos entiendan que es esencial beber agua, ya que están prácticamente al borde del sobrecalentamiento debido a la energía que circula por su cuerpo. Es comparable al líquido refrigerante de un radiador que sirve para enfriar el motor. Sí, porque están llegando, digamos, más rompeondas que pasan frecuencias a través de mis chakras, así que eso requiere más agua. Entonces tengo que pausar para enfriarme un poco. Por supuesto, sin problema. Increíble respuesta para una pregunta sencilla. Sí, él como que se va, ¿no? Eso fue un poco con las cosas. Sí, fue una respuesta hermosa. Y por cierto, había mucho contenido en esa respuesta. Es densa, voy a tener que escucharla otra vez. Mi siguiente pregunta para Saint Germain en relación con la ley de la atracción es que existe mucha desinformación al respecto sobre que es únicamente para obtener riqueza material o cosas similares y no realmente para nada más allá de eso. En el espíritu de la época, todos piensan que solo deseas algo y aparece. ¿Puede él aclarar para qué está realmente destinada la ley de la atracción? Oh, es para jugar con frecuencias. Tu cuerpo espiritual se pone un disfraz humano y comienza a jugar. En el planeta Tierra, ya sabes, la frecuencia de todo. No es tu primera vez en este rodeo, no es tu primera vez en el planeta Tierra. Conoces las frecuencias, sabes lo que es ser todo y nada al mismo tiempo. Cuando estás en el planeta Tierra, has venido a experimentar las frecuencias, porque cuando estás amor, cuando eres compasión, cuando eres conciencia, entonces, ¿cómo sabes lo que eres si no tienes con qué compararlo? Eres conciencia. Te encuentras en un universo que es creado en frecuencia. Percibes que todo simplemente es sólido a tu alrededor, pero no lo percibimos así. Es una ilusión de solidez. Es vibración y todo está vibrando. Y te pones tu disfraz humano y vienes al planeta Tierra para experimentar las frecuencias de la polaridad de lo que eres. Ya conoces el resultado final. No hay una carrera hacia la meta.
porque el espíritu sabe lo que es estar plenamente consciente. El universo se separa de sí mismo. Y luego viene y tiene la ilusión de ser individual hacia el planeta Tierra, y vienes y juegas con las frecuencias. Si logras dominar la polaridad de tu ser, entonces puedes alcanzar abundancia en todos los aspectos. Eso es lo que estamos expresando. Al conectarte con la conciencia universal, atraerás más abundancia en cada faceta de tu vida. No hay aspecto alguno en el que no puedas tenerlo todo. Siempre ha estado frente a ti, pero tus lentes empañados te impiden verlo. Nunca ha dejado de estar ahí, pues tú eres todo. Eres pura energía. No hay separación, es una ilusión que estés separado. Pero nosotros diríamos eso. Se trata de aprender a dominar las frecuencias y a jugar con ellas aquí mismo, en el planeta Tierra, en el momento presente. Si vives en una realidad tridimensional, es decir, si estás anclado en el pasado o futuro, donde la mayoría reside mentalmente, te aferras al pasado y te preocupas por lo sucedido. O quizás tu mente se traslada al futuro que todavía no existe y allí vibras. Diríamos que te centres en el momento presente y que te conectes con la conciencia de todo en tu realidad. Toca la mesa y siente su conciencia y la abundancia de ella. Y agradécele por sostener tu plato mientras cenas. Conéctate con la conciencia de la comida y dale gracias mientras das cada mordida. Notarás que más comida surge en tu entorno, que la abundancia crece en tu vida. No solo en términos de riqueza, sino en alegría y felicidad. Esto es porque te estás vinculando con la conciencia universal presente en todo. Es la respuesta para total abundancia. Siéntate con ello, tómate tiempo. Muchos viven a prisa mientras tú estás en el pasado o futuro, pero ninguno existe. Vive el momento presente y conecta con la conciencia que reside en todo. Experimenta más abundancia en todas áreas. Si ves a un niño jugar, sonreír y divertirse, conecta con tu niño interior. ¿Cómo se siente eso? ¿Recuerdas cuándo conectaste con tu niño interior? ¿Cuándo jugaste como en tu infancia por última vez? ¿Cómo jugabas de niño? Esto señalará dónde encontrarás tus pasiones. ¿Cómo jugaba yo con mis juguetes de niño? ¿Jugabas y enseñabas a tus juguetes? ¿O hacer deporte? ¿Hacías manualidades o cantabas de niño? Tu juego infantil puede indicar tus pasiones actuales. Como adulto, eso te traería más alegría y felicidad en tu realidad y mayor abundancia. Hallarás el propósito de tu vida. Abordamos una pregunta colectiva. Un momento, por favor. Alguien pregunta, no puedo encontrar mi propósito. Hay más de una persona preguntando esto. ¿Cómo encuentro mi propósito? Y nosotros diríamos que tu propósito está al otro lado de tus miedos más profundos. Es que la conciencia del ego se resiste a experimentar esa frecuencia del propósito de vida o la pasión vital. Diríamos que el propósito de vida es experimentar la vibración, pero si estás teniendo una experiencia individual y quieres tener un propósito del alma para llenarte y realizarte en tu corazón, entonces diríamos que está al otro lado de tus mayores miedos. Tara tiene un miedo intenso a las entrevistas, así que está haciendo una para poder superar ese temor. Se pregunta qué habrá más allá de eso. Pero si no domina las frecuencias del pánico que surgen cuando hace una entrevista, entonces nunca sabrá que hay del otro lado. Será algo delicioso, se abrirán más puertas, surgirán más oportunidades. Será conocer nuevos amigos o para nuevas conexiones. Alguien que le arrancara una sonrisa. ¿O ha tenido alegrías en su vida? Exactamente eso decimos. Si temía empezar algo. Si tenías miedo de dar el siguiente paso. Esto es donde al espíritu le gusta jugar. La conciencia del ego nunca te permitirá enfrentar ese miedo porque quiere controlarlo todo. Pero si lo enfrentas, das un paso hacia él y permites que esas frecuencias vibratorias de miedo y pánico
emerjan a la superficie. Tu conciencia lo transmutará al instante y cada vez que hagas una entrevista, si ahí es donde está tu miedo, será más y más fácil porque habrás transmutado cada vez más. Una vez que, al dominar la transmutación de todas las frecuencias del miedo, serás liberado y se abrirán nuevas puertas. Encontrarás una abundancia inimaginable en tu realidad. Hay muchos miedos a los que la gente no se enfrenta porque tienen miedo, porque no está en su zona de confort. Y diríamos que al espíritu le gusta jugar fuera de la zona de confort. ¿Qué sería emocionante si no estás transmutando frecuencias para el espíritu? Sería una vida aburrida. Sería una vida de lo cotidiano y llegarías al final de la vida y dirías, ¿por qué me quedé en el primer capítulo? ¿Por qué no pasé al capítulo 2 o 3 o 4 o al último capítulo o comencé un nuevo libro? ¿Cuántos libros podrías escribir en tu vida? De la experiencia de vida, aquí es donde el espíritu quiere jugar. Aquí encontrarás tu abundancia en todo. Enfréntate a tus miedos, supéralos. Del otro lado está la delicia. Vaya, me sumergí mucho. Pues sí, tragos de agua, tragos de agua. Definitivamente no está jugando hoy, eso es seguro. Se está sumergiendo a fondo, sin duda. Esa experiencia impactó fuertemente el chakra del corazón, dejándome sin aliento, pero fue positivo. Significa que quienes observan están revelando mucho internamente. ¿Eso es bueno? Sí. Ahora, déjame preguntarte solo como una cuestión para ti. ¿Cómo saben lo que la gente está pensando o sintiendo si estamos grabando esto solo tú y yo y nadie lo está viendo aún? ¿Están anticipando eventos futuros? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces todo ocurre ahora, incluso nuestras vidas pasadas. Son momentos apilados que se revelan. Es como si todo transcurriera en el presente. Esos instantes se enlazan con el futuro, cuando la gente los ve como si sucedieran ahora. Entendido. ¿Ya está sucediendo? Dice que tenemos una ilusión del tiempo lineal, del pasado, del presente y del futuro, pero lo único que está sucediendo es ahora. No hay pasado, no existe y el futuro tampoco existe. Son como en nuestra percepción. Todo sucede ahora, por eso, y somos multidimensionales. Cada vez que tomamos una decisión, hay otro aspecto de nosotros que se despliega en una línea de tiempo diferente en una realidad de tercera dimensión, pero se despliega y crea esa otra decisión. ¿Sí? No puedes obtener una respuesta equivocada o tomar una mala decisión porque habrá otro aspecto de ti que despliegue otra decisión. Y esto sucede como miles de veces al día y simplemente se despliega en otra realidad de la tercera dimensión. Así que hay personas a las que él les está diciendo, me está mostrando ahora mismo, es como, oh, quiero hacer esto para el propósito de mi vida o para traerme alegría, pero me preocupa que sea la decisión equivocada. Y él dice, suelta ese miedo y simplemente despliégalo porque habrá otro aspecto de ti que despliegue la otra decisión. Así que simplemente sal de los miedos y deja que Dios actúe. Claro, estoy preparado. Definitivamente soy un ejemplo de ello. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre manifestación o manifestar y la ley de la atracción que a menudo se confunden entre sí? De acuerdo, vale. Gracias por las preguntas, no son muy buenas. Agradezco mucho. Diríamos que es percepción. La percepción sobre el significado de manifestación varía por persona. Más que nadie, lo que mostramos en nuestro canal es tu percepción. Cuando alguien mira un cuadro, tendrá una percepción de él, pero si otras 1000 personas entran a la sala y miran el mismo cuadro, todas tendrán una percepción distinta. Hay muchas que estamos explorando en el colectivo en este momento, viendo este video, y diríamos que todos ustedes tienen una percepción diferente de lo que significa manifestar y lo que significa la ley de atracción en su realidad. Es tu percepción. Así que en lugar de enfocarte en qué debería hacer, debería manifestar y hacer esto. Cuando leí esto en un libro y
me dijo que hiciera esto y lo intenté y no funciona. Y luego leí un libro de la ley de atracción y lo intenté y tampoco funciona. Nosotros diríamos, en cambio, conéctate con tu conocimiento. Todos tienen su llave para manifestar. Todos tienen la suya. Código para reflejar su realidad. Y algunos usarán palabras manifestación o ley de la atracción. Te invitamos a sintonizar con tu frecuencia única, olvidar las palabras y enseñanzas previas y mirar hacia tu interior. Al leer sobre manifestación o ley de la atracción, cuestiona: ¿quién escribió esas palabras desde el ego o el corazón? Creemos que conoces las respuestas, sabes cómo manifestar y crear en tu realidad. Y es al sumergirte y descubrir tu propio código, tu llave única, tu vibración personal, que atraerás lo que buscas. Sugerimos que lo hagas en meditación. Sin embargo, para aquellos que no se sientan a gusto meditando, háganlo mientras juegan. Hazle una pregunta al universo, lánzala hacia el cosmos y luego ve a jugar. Al jugar, incrementas tu frecuencia vibratoria y el universo puede darte respuestas. Ese momento eureka puede llegar. Al tenerlo, canalizas respuestas universales. Esto te proporcionará llavero y llaves. Esto te dará ideas de dónde necesitas estar para crear tu realidad. Haz las preguntas. Si no le haces preguntas al universo, el universo no puede responder. Espera a que hagas la pregunta. Haz las preguntas, aquellas que buscas, sobre lo que deseas manifestar en tu realidad. Deja las demás palabras, solo las palabras. Mostramos nuestro canal para dejarlas. ¿Y si no hay palabras? ¿Y si no tuviera un cuerpo humano? ¿Quién soy sin un cuerpo humano? Te estamos demostrando que todas estas palabras y todas estas frecuencias vibratorias de las palabras a veces te llevarán a la conciencia del ego. Pondrán obstáculos en tu camino. En lugar de eso, ve hacia adentro. Entra en una meditación tranquila o ve a jugar y comienza a conectar con el niño interior que llevas dentro. Esto elevará tu frecuencia vibratoria. Para recibir toda esa abundancia que estás buscando, te diríamos: estamos mostrando nuestro canal cuando alguien sale a cenar y piden platos fuera del menú. Están diciendo, estoy pidiendo esta comida y espero que me la sirvan. Nunca lo ponen en duda. Siempre asumen que será de esa manera porque así ha sido en la realidad. Siempre han experimentado pedido de cena entregado. Y cuando tienen el pedido de cena entregado, esperaban que fuera así, al realizar tu solicitud de abundancia al universo, al enviar tus anhelos al cosmos. ¿Esperas que te lo entreguen? Es tan sencillo como pedir comida a domicilio, el restaurante a la mesera. Y mientras ordenas tu comida y estás poniendo eso, expectativa al universo, se está preparando en la cocina y luego se entrega con facilidad. Pero aún así, cuando estás haciendo tu pedido de más abundancia al universo, ya sea dinero, salud o amor, tú estás teniendo dudas. En lugar de esperar que se entregue, estás dudando de que tal vez no suceda. Nosotros diríamos estar en el momento presente y jugar. Juega con el niño interior que has descuidado, y esto te llevará a un estado de frecuencia vibracional de la quinta dimensión, porque te llevará al momento presente. Cuando te lleve al momento presente, puedes crear desde ahí. Hay dos aspectos de ti. Hay un aspecto que vibra en la tercera dimensión y un aspecto que vibra en la quinta dimensión. Muévete hacia el aspecto de ti en la quinta dimensión. Al poner la intención y manifestar desde ahí, esto te colocará en la frecuencia vibracional que estás buscando atraer con la ley de la atracción, o para atraer con la ley del magnetismo, o para manifestar. Diríamos, deja las palabras de lado y en su lugar, adéntrate en tu realidad de quinta dimensión. Hay dos de todo en el planeta Tierra y está vibrando en tercera dimensión o quinta dimensión. ¿Cuál te gustaría recibir? Porque en tercera dimensión viene cargado de energías basadas en el miedo, viene cargado de mucho juicio, pero la quinta dimensión no, y puede manifestarse bastante rápido
Es como ir a un restaurante de comida rápida, sale rápido, haces tu pedido y tu comida se entrega bastante rápido y esperas esto, pero luego vas a un restaurante de alta cocina y toma un poco más de tiempo y diríamos, pasa por el autoservicio de comida rápida para tu manifestación. Entra en una realidad de quinta dimensión. En una realidad de quinta dimensión, conéctate con la conciencia del dinero. ¿Han hablado con el dinero antes? ¿Se han conectado con su conciencia? ¿Comprenden la frecuencia vibracional del dinero? ¿Han estado recibiendo información de la conciencia del dinero y preguntándole qué necesita y qué desea? ¿Se le está respetando? ¿Respetas el dinero? Cuando recibes dinero, lo metes en tu bolsillo sin darle importancia. Al comprar algo, le das las gracias. Esto es lo que decimos. Empieza a respetar la conciencia del dinero y la conciencia del dinero comenzará a respetarte. Sabemos que hay más cosas además del dinero que quieres manifestar, pero al conectarnos con el colectivo, hay una mayoría de la gente quisiera generar más dinero en la realidad. Salud y amor, diríamos, así que hazlo con cada uno. Conéctate a la conciencia del amor. Conéctate a la conciencia del amor y pregúntale qué necesita. Conéctate a la conciencia de bienestar y pregúntale qué necesita. Pídele que te muestre más. Tienes acceso a la conciencia presente en todo. Pídele que te muestre más. Haz más preguntas. Cuando lanzas una pregunta al universo, el universo puede responder. Pero si la pregunta es vaga, el universo responde con vaguedad. Si la pregunta es detallada, entonces el universo responde con detalle. Algunos pueden temer hacer preguntas. Estamos conectando con la audiencia. Un momento, por favor. Hay muchos que temen hacerle preguntas al universo porque no se sienten dignos. Y nosotros diríamos, es hora de reconocer su valor. Eres conciencia, reconoce tu grandeza. Cuando el Maestro Ascendido Jesús entra en una habitación, no cuestiona en absoluto su grandeza. Él sabe de su grandeza. Eso decimos. Debes reconocer tu grandeza para recibirla. Es una que nace del corazón, no de la mente. Cuando Jesús entra en una sala, Él ordena lo que es. Desea en su realidad que así sea, y entonces es así. Pero cuando usas la palabra ordenar, te sientes pequeño. Tu conciencia del ego está diciendo, no uses la palabra ordenar. Si usas la palabra ordenar, entonces dirigirás el espectáculo desde tu corazón. Y yo quiero ser quien dirija el espectáculo desde la mente. Voy a hacer que te sientas incómodo al usar la palabra ordenar. Pero diríamos que si empiezas a incorporar esa palabra, esa frecuencia vibracional de la palabra ordenar en tu realidad, entonces crearías mucho más en tu realidad, porque estarías diciendo que te estás conectando con la conciencia dentro de ti, el Dios dentro de ti, y estás creando tu realidad desde ahí, si usas la palabra ordenar. Evoca al Dios que llevas dentro para crear tu realidad. Entendemos que algunos de ustedes no utilizan la terminología Dios, así que vamos. Oscila entre la energía del universo o la energía primordial o el creador o Dios. Pero diríamos que todo depende de tu percepción y todo es frecuencia. No importa cómo lo llames, pero dentro de ti yace la conciencia de todo. Conéctate con esta conciencia dentro de ti y crea desde ahí. Ordena lo que desees en tu realidad, ordénalo así y lo crearás en tu realidad. Al principio, la conciencia del ego te hará sentir incómodo usando esa palabra. Después de unos meses, se soltará. El ego no está muriendo. Hay alguien en el público que dice, estoy pasando por un despertar espiritual y mi ego va a morir. Estoy experimentando la muerte del ego. Y nosotros diríamos, el ego no muere, solo se vuelve más silencioso porque pierdes el apego a él. A medida que despiertas, tu corazón se hace más fuerte en lugar de tu mente. La conciencia del ego se calmará, pero no desaparecerá. Simplemente obsérvala mientras te critica. Cuando Tara termine de canalizar, su ego le dirá, no hiciste un buen trabajo, pero ella no se aferrará a eso. Lo verá pasar. Empieza a observar cómo tu conciencia del ego pasa sin aferrarte a ella. Ordena lo que deseas en tu realidad y así será.
Bebe un poco agua. Gracias, así es. Sorprendente, sorprendente. ¿Cómo influyen los eventos negativos? ¿Pensamientos afectan emociones? ¿La manifestación y la ley de la atracción? Los pensamientos y emociones son vibraciones. ¿En qué frecuencia vibro? Esto es lo que determina lo que se manifiesta en tu realidad. ¿En qué vibración estoy? Compruébalo. Algunos ya lo hacen. Estamos mostrando que hay quienes entran en pánico. Pensé algo incorrecto. Tuve un pensamiento equivocado y ahora arruiné todo mi día. Mejor ni sigo con mi día porque tuve muchos pensamientos negativos. Y nosotros decimos, sé más indulgente contigo mismo, no tienes que aferrarte a esos pensamientos. Algunos de ustedes están en la conciencia del ego, torturándose a sí mismos, diciendo que tuvieron un pensamiento equivocado y han arruinado su manifestación. Nosotros les diríamos que observen su pensamiento, simplemente obsérvenlo, y transmuta ese pensamiento al amor y suelta el apego a él. Es el apego a los pensamientos lo que bloquea tus manifestaciones, porque estás emitiendo un juicio sobre ellos. Te estás juzgando a ti mismo pensando que si tienes un pensamiento, has arruinado tu manifestación y esos pensamientos surgen, se sienten intrusivos para muchos. Hay 3 aspectos o partes de la conciencia del ego dentro de la conciencia del cuerpo mental y son el ello, el ego y el superyo. El ello es el aspecto de la conciencia de tu cuerpo mental que te indica si algo es, diríamos, gratificación inmediata o control de impulsos. Y luego el ego es quien toma la decisión. No toques la estufa caliente. Y después el super yo dice, toca la estufa caliente y ve qué sucede cuando estamos conectándonos con la energía colectiva y le mostramos a nuestro canal que muchos tienen pensamientos muy intrusivos y ruidosos que provienen de el super yo, la conciencia. Así, si el ego sugiere no tocar la estufa caliente, el super yo se intensifica y es intenso para muchos. Son varios los guiados por su super yo en vez de su ego. El ego es esencial en el planeta Tierra para decidir. Y diríamos que no es malo ni erróneo, es una frecuencia de lo que viniste a experimentar. Estoy en la conciencia del ego y debo hacer una cita con el dentista. Necesitas la conciencia del ego para esto. Pero algunos permiten que el super yo domine. Aquí decimos que observen y se liberará. Observa los pensamientos conforme surjan. Yo estoy un gran canal. Soy un gran canalizador, dice Tara, y su super yo. El super yo diría algo diferente. No, tú no puedes canalizar. No eres un buen canalizador. Es aquí donde sugerimos que prestes atención a la discusión interna en tu mente. Existen numerosas voces que impulsan a las personas a hacerse daño a sí mismas o a los demás. Y esto sería que el super yo es más fuerte que el ego. ¿Te gustaría cambiar la frecuencia de esto para tener más paz en tu vida? Diríamos hacer alquimia espiritual. Puedes hacerlo invocando al ascendido Maestro Saint Germain. Todos ustedes son capaces de hacerlo. No necesitan a Tara para conectarse con el maestro ascendido Saint Germain. Él está trabajando con muchos en el planeta. Y si se sintieron atraídos por este video, eso significa que ya están trabajando con él en algún nivel o no estarían aquí. Les diríamos que inviten a Saint Germain para que traiga la llama violeta y equilibre las energías de la conciencia del ego, de modo que el ego y el super yo trabajen en mayor armonía. Esto calmará los pensamientos para que no sean tan intrusivos y no dominen. Diríamos, bloqueen sus manifestaciones, porque hay algunos que tienen un super yo tan ruidoso que es creando caos en la realidad. Se les refleja. Donde quiera que estén, en su realidad, en la vibración en la que se encuentren, en sus pensamientos, se refleja como vibración fuera de ustedes. Esto es eso, todo mi día sale mal. Todo lo que intento hacer simplemente se arruina. No puedo hacerlo bien, nadie puede hacerlo bien. Todos me atacan, yo me ataco. Esta es la energía de esos 3. El ello, el ego, el super yo
diríamos para hacer alquimia espiritual con Saint Germain escribiéndolo en un papel. Las frecuencias vibratorias de estas palabras, el ello, el ego y el superyo, sosténlas en tu mano y ordena que tu ser superior y Saint Germain invoquen la llama violeta de la transmutación. Para calmar la mente, ordena, mientras la sostienes en tu mano, no hay nada que tengas que hacer. Deja que Saint Germain realice la transmutación. Simplemente obsérvalo. Ordena que tú, ello y tu super yo ahora trabajen en armonía vibratoria en lugar de repelerse. Este es el debate que ocurre en la mente de muchas personas. Es el ego diciendo, no toques la estufa caliente, y el super yo diciendo, debes tocarla porque tienes que ver qué sucede. Y es siendo bastante intrusivo. Equilibra estas energías y verás que tu mente se calma al instante. Muchos de ustedes necesitarán hacer esto varias veces y algunos solo una. Depende de cuán ruidoso se haya vuelto el super yo. ¿Desearías que el super yo no dirigiera el espectáculo en tu realidad para poder crear más abundancia en ella? Nosotros diríamos que es observación. Vive el presente y crea desde ahí. ¿O cómo te mantienes? Bien, bien. Sí, me siento bien, todo bien. Gracias. Entonces, ya rozamos este tema antes y me encantaría que San Germán explicara el concepto de vidas paralelas, la idea de que el alma vive múltiples existencias. Al mismo tiempo, eso me causa dolor de cabeza. Me gustaría mucho oír su opinión. Oh, sí, bienvenidos. Soy San Germán. Estamos mostrando a nuestro canal que puedes estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Puedes ser todo lo que es y todo y nada al mismo tiempo. Cuando te despliegas en otra línea de tiempo, es eso. No eres plenamente consciente de que te expandes en otra línea de tiempo debido a un contrato del alma que te hace percibirte como un individuo único en la Tierra, en esta línea de tiempo, en 2023. Así, crees que aquí es donde reside tu conciencia. Posees una conciencia terrenal y piensas, estoy aquí, esta es mi identidad, aquí existo. Me encuentro aquí en el planeta Tierra en el año 2023. Tú eres plenamente consciente de esto y esta es tu vida, tu única y singular vida. Entonces, los otros aspectos de ti, diríamos que la conciencia espiritual se compone de fractales de luz. Y como tú vive tu existencia en el planeta Tierra, los fractales de luz conscientes se unen al alma al finalizar tu vida. El alma alberga toda la información, actuando como un almacén de datos de tus vidas paralelas, aunque no fueras consciente de ellas. Tienes un contrato del alma que te vincula a estar consciente en esta realidad terrenal, en el planeta Tierra, para experimentar el juego de la vida. Se trata de dónde has activado o desactivado tu conciencia. Algunos de ustedes son capaces de... Sepan que son multidimensionales simplemente porque está en su diseño. Van a diferentes dimensiones. Se adentran en distintas líneas temporales de una realidad tridimensional, observando su apariencia. En tus otras vidas, si tomaras otras decisiones. Algunos de ustedes lo hacen naturalmente. Algunos de ustedes hacen esto cuando acceden a una vida pasada y algunos lo hacen al tener un recuerdo de la infancia. Es lo mismo. Cuando tienen un recuerdo de la infancia, están accediendo a una realidad de la tercera dimensión que ya no existe. En su realidad, ¿no es así? Sí. Tengo un recuerdo de la primaria cuando estaba en tercer grado y recuerdo estar en el salón de clases. Esto es acceder a una realidad de la tercera dimensión, en una línea de tiempo diferente. ¿Tú eres capaz de hacerlo? Aún así, Algunos no entienden el concepto de universos paralelos. Es como si tú en tercer grado ya no existieras, pero aún existes en el presente, en otra línea de tiempo. Lo haces naturalmente, cada día. Cuando recuerdas algo pasado,
No está en tu cabeza, lo canalizas. Todos son, en esencia, canalizadores. Estás canalizando desde la tercera o quinta dimensión. Tienes acceso a la tercera dimensión, la cuarta dimensión y la quinta dimensión en esta realidad. Sintonizas estas frecuencias simplemente al tener un recuerdo. ¿Ves esto? Como paralelos, vidas como líneas de tiempo paralelas. Puedes solicitar verlo. Te enseñamos que puedes hacer esto al dormir. Pide a tus guías espirituales o al universo. No es obligatorio trabajar con guías espirituales. Conecta con el universo y pídeles revelar más vidas paralelas en sueños. Aquí es donde intervendrían imágenes de esto o lo verías como película en tus sueños. Pregunta esto, pídele al universo. Me gustaría ver más de otros aspectos de mí que se han desarrollado en otras líneas de tiempo y cómo sería eso. La elección de casarme con alguien en esta vida o con otra. ¿Qué habría ocurrido si me hubiera unido a la otra persona? Muéstrame. Que se revele en mis sueños. Demostramos a nuestro canal que es posible. Transformar tus miedos mientras duermes puede ser muy beneficioso. Solicita la ayuda de tus guías espirituales o pide al universo que te asista si no colaboras con guías. Pide al universo que transforme tus fobias y miedos que surgen de tus vidas pasadas. Pídeles que los transmuten mientras duermes para que no sea tan difícil en tu vida despierto. No hay diferencia en nuestra percepción de la vida despierta a la vida en sueños. Nos estamos desviando de tu pregunta, Alex, porque estamos abordando algunas preguntas de la audiencia y hay muchos que están luchando con las emociones que surgen de sus vidas pasadas. Hay muchos viviendo en pánico y miedo. Están vibrando en miedo y pánico el 90% del día, diríamos, y esto es constante. Es porque estabas sintiendo las emociones de tus vidas pasadas que emergen para ser transmutadas de nuevo al amor. En cada vida que has tenido antes de esta, no sabías que Dios estaba dentro de ti. Pensabas que el universo estaba fuera de ti y por lo tanto no tenías el poder de cambiar y transmutar esos miedos de vuelta al amor. Pero en esta vida, todos están despertando para recordar quiénes son como conciencia. Y al despertar para recordar quiénes son como conciencia, todas estas frecuencias están surgiendo a través de los sistemas de chakras de los miedos de vidas pasadas para que tu conciencia los transmute. El espíritu se divierte con esto, pero muchos de ustedes entran en pánico pues viven atemorizados. Tienen miedo del miedo. Relájense. Soliciten al universo ayuda para transmutar, que les asista en cambiar estas frecuencias al dormir. Esta noche, al acostarme, veré que emerge. Permitiré que la transmutación salga a la superficie. Daremos un ejemplo. Si tienes miedo de que tu esposo te sea infiel y este miedo es invasivo, para algunos diríamos que es más grande. Cualquier miedo que hayan tenido al acceder a vidas pasadas para transmutar temores, entran a una donde sucedió. Así, el miedo parecería peor en su realidad actual, sintiéndose más intenso. Diríamos que, mientras tienen estos pensamientos intrusivos, pide a tu ser superior, guías espirituales o al universo que te ayuden a transmutar esto en sueños en vez de en tu vida despierta. No hay diferencia entre sueño y vigilia, solo cambia tu percepción. Si convierto el temor a ser engañada por mi esposo en sueños, esto no ocurre en mi realidad terrenal, solo sucede en el sueño. No obstante, puedo cambiar esas frecuencias al amor y prevenir su manifestación en mi realidad terrestre. Si necesitas transmutar el temor de que tu esposo te sea infiel y lo haces mientras duermes, no tiene por qué manifestarse en tu estado de vigilia. He transmutado y dominado esas frecuencias en mi sueño y por lo tanto no las crearé en mi estado de vigilia. ¿No es esto más divertido que estar en pánico pensando que te va a engañar en la vida real porque ya lo habrás transmutado mientras dormías? Vaya, nos desviamos completamente del tema, ni siquiera recuerdo la pregunta. Bebe agua, bebe agua. Parece que me he convertido en una mamá preocupada. Bebe agua.
Lo agradezco porque sí se me olvida. No quiero que te sobrecalientes. No quiero ver vapor saliendo de tus oídos mientras estamos en plena conversación. Sí, así que tengo otra pregunta que hacerte. Y me encanta que se lancen a hacer lo suyo, pero aún así respondió la pregunta, pero luego comenzó a divagar hacia otras cosas. De nuevo, esta es una conversación para ser de ayuda. Así que, de cualquier manera, cree que va a ser útil para la audiencia. Me parece perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Otra pregunta que tenía que va de la mano con las vidas paralelas es el multiverso. El multiverso es un tema del que se habla mucho, se está difundiendo en películas y televisión ahora. Es una idea que está comenzando a calar en el imaginario colectivo, donde hace 10 o 20 años ni siquiera se mencionaba, pero ahora realmente. Entonces, el multiverso, ¿eso está dentro de las computadoras o te refieres a vidas paralelas? Universos paralelos, ¿no? Paralelos al nuestro. Entonces eso es como si siguiera y siguiera y siguiera sin parar. Y que hay múltiples, diferentes universos, son todos el multiverso. Es decir, hay otro yo en algún otro lugar, otro tú en algún otro lugar, viviendo algo diferente, que tú eres astronauta. Yo era bombero en otro universo. Esas clases de ideas. Me encantaría que él hablara de eso. Hay muchos universos, hay muchos universos. Este universo tiene 10 dimensiones y tú tienes acceso a 5. Diríamos que hay muchos universos y que existen muchas dimensiones dentro los universos. Esto es más allá de tu comprensión, lo que está en tu programa, en el planeta Tierra. Estamos mostrando nuestro canal. No nos es posible explicar la inmensidad de esto, pero sí, cuando ves tus películas. Alex había mencionado las películas y si te lo preguntabas, observa las películas que estás viendo, qué películas están en estreno y podrás percibir en qué está vibrando el colectivo. Si están transmutando mucho a través del chakra corazón, verás tus películas están despertando emociones del alma y así sucesivamente. Al ver películas en tu realidad que tratan sobre el multiverso, sobre múltiples universos, entonces esto podría ser una posibilidad porque el colectivo está llamando la atención sobre esto. Ustedes como colectivo eligen qué incluir en su realidad terrenal. Traen señales. A nivel del alma, todos discuten estos temas. Estas señales emergen en sus películas. Y diríamos que es acertado. Muchas películas reflejan cómo se manifiesta tener un multiverso. Todos ustedes de distintos, soy energía pura y soy frecuencia. Y me he separado de mí mismo para tener una experiencia. Y muchos de ustedes han estado en el planeta Tierra. Se preguntaban, ¿dónde están los extraterrestres? ¿Quiénes son los extraterrestres? Diríamos que varios de ustedes fueron extraterrestres. Soy viendo un extraterrestre en mi realidad y diríamos que es porque tienes un contrato del alma para ver ese extraterrestre en tu realidad. Y hay muchos de ustedes que han sido en ese planeta extraterrestre que veías en tu realidad. Muchos tienen experiencias de múltiples universos en sueños o en sus. Y nosotros diríamos, sí, esto es correcto. Has estado en todas partes, ya que no existe un único universo, existen muchísimos universos. Así es, ves el universo como algo sólido, pero nosotros no lo vemos así, es vibración. Ves agujeros negros y te preguntas, ¿qué son? Y diríamos, es un sistema de chakras. Ves el universo como sólido, estoy en este universo y puedo tocar cosas y es una construcción y es sólido, pero eso es solo una percepción. Es en el planeta Tierra. En tu juego estás estableciendo en tu diseño que verás todo como sólido para tener una experiencia de realidad en tercera dimensión, pero nosotros diríamos que no lo es. ¿Qué pasaría si lo vieras como frecuencia?
desaparecería el universo, se expandiría, podrías estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, llegarías a ser todo. Y diríamos que sí, aquí es donde discutimos la inmensidad que la mente humana no puede comprender. Existen muchos universos y tú has estado en varios de ellos. Planetas, y has estado en muchos universos. No hay límite. Tú eres quien hace estas preguntas desde una mente limitada porque juegas al juego de las polaridades, lo que establece limitaciones. Pero, ¿y si no hubiera limitaciones? Eso es lo que le estamos mostrando a nuestro canal. Hay muchos universos y puedes acceder a estos de la misma manera que te conectas con el universo paralelo y pides verlos, pide, muéstrame más. Le estás pidiendo al universo estas preguntas porque están surgiendo en el colectivo, Alex. Estás haciendo estas preguntas porque hay muchas personas haciéndose estas preguntas, así como las películas emergen, al igual que los pensamientos, haciéndote más consciente de tu vastedad humana. Estás percibiendo cuán inmenso eres como conciencia y cuando formulando las preguntas es porque tu conocimiento te está diciendo que hay más, que hay más. ¿Y cómo sería esto si vieras todo en frecuencia? Y si haces más preguntas, obtendrás más respuestas. Oh, nos encantan tus preguntas, Alex, porque expanden mentes, abren corazones y nos llevan a nuevos horizontes. Cuanto más indagues, no hace falta preguntar a otros. Mejor, cuestiona al universo, a tu yo superior. Solicítanos, los maestros ascendidos, revelarte más. A más preguntas, mayor expansión en tu realidad. Y tanto más divertido será. No podemos intervenir si no lo pides. Cuando canalizamos con Tara, le giramos la cabeza hacia la izquierda y le empezó a doler el cuello, y dijo, me duele el cuello. Dijo, pues pídenos que soltemos. No intervenimos en el viaje de tu alma y no podemos interceptar a menos que lo pidas. No puedes pedir demasiado. Pídenos y luego olvídalo. Cuando haces una pregunta, estás en una vibración de carencia. Deseas algo. Aquí es donde diríamos que lo dejes y vayas a divertirte. Cuando elevas tu frecuencia vibracional hacia más alegría, entonces podemos conectar con eso y podemos darte las respuestas. Tendrás tu momento de revelación y eso es canalizarnos, eso es canalizar al universo. Ve a jugar, haz preguntas y diviértete. Está bien, no sé si eso respondió a la pregunta. Responde. Definitivamente va por buen camino, un poco. Es una pregunta muy amplia y es difícil responderla así. Definitivamente avanzó un poco en el camino y empezó a hacer que la gente pensara más en ello, que es el objetivo de la pregunta. Me muestra cómo hablar con cualquiera desde cualquier lugar del mundo a través de computadoras y es similar. Es fácil para nosotros hacer eso, ¿no? Recordar la infancia y demás, pero aún así la idea de un multiverso parece absurda. Aún así puedes hablar con cualquiera en cualquier lugar. Aunque estemos en diferentes usos horarios, todo sucede ahora. Así que es como si pudieras hablar incluso en distintos usos horarios. Nunca lo había pensado así. Es una analogía tan brillante porque tienes toda la razón. Todos vivimos nuestras vidas con distintas percepciones de la realidad, pero todo ocurre simultáneamente para miles de millones alrededor del mundo. Si deseamos conectar con alguien, basta con tomar el teléfono y hacer una videollamada por FaceTime o llamar por Zoom. Escribes y envías un mensaje. Es instantáneo, así de sencillo. Donde quiera que estés, si hay conexión a Internet, es instantáneo. Y la idea de un multiverso es bastante similar a eso, esencialmente porque Claro, sí. todo está sucediendo al mismo tiempo. Simplemente no tenemos la capacidad, la furia con la tecnología de Zoom para conectarnos con esos otros. Potencialidades de lo sucediendo.
Me está empezando a doler la cabeza, debo ser honesto. Empiezas a adentrarte en eso, comienza a doler la cabeza. Sí, es simplemente todo. Él sigue mostrándome que todo es energía. Es como esta ilusión que hemos creado de que todo es como sólido, pero el universo entero es simplemente frecuencia. Solo está vibrando. Y esa vibración puede cambiar en cualquier momento y entonces tendremos una experiencia distinta. Podríamos estar en un universo diferente, como si hubiera infinitas posibilidades. Simplemente hay muchísimas. Claro. Y la física cuántica ya habla de, ya ha demostrado que todos somos energía. Todo es energía. Al adentrarte en manipulación molecular, puedes hacer que las cosas cambien. La frecuencia energética, como me gusta hacer. Solía hacer algo de intuición médica, lecturas y abrir frecuencias de quizás una vida pasada. Entonces vería el rostro de alguien de una vida pasada. Bueno, eso, solo por unos segundos. Entonces, es como si hubiera accedido a esa línea temporal y visto. Una visión de eso se refleja en su rostro durante la lectura. Así que es posible ver cómo se accede a distintas líneas temporales. Es energía que se puede modificar. Si converso con alguien y su rostro se transforma en el de un anciano por instantes y luego regresa, es como si pensara, oh, he visto una de sus vidas pasadas. Es perceptible. Por eso él insiste en que es como tener lentes empañados, pero la realidad está justo ante nosotros, como si todas estas dimensiones y líneas temporales estuvieran ante nosotros. Entonces es saber que los maestros actuales pueden de alguna forma entrar y salir, entrar y salir. Puedes escuchar eso con los yogis, como hablan de ello, por ejemplo, en la autobiografía de un yogi. Yogananda literalmente dijo eso. Él era como, volveré, me ausentaré por 2 días y si me necesitas, solo susúrrame al oído y regresaré. Estaba en otra dimensión haciendo lo suyo y luego volvió. Es bastante fascinante todo eso. Sí, sí, es emocionante. Y ahora, ¿tiene San Germán algunas palabras finales que quisiera dejar al público? Oh, sí, bienvenidos. Soy San Germán. Les diría, conozcan su valor. Hay muchos que no están viendo su valía. Están valorando a otras personas. Buscan validación externa para sentirse dignos. Necesito que esta persona me ame. Y nosotros diríamos que todo está dentro de ti. Ve hacia adentro y ama a tu niño interior, porque cuando amas a todos fuera de ti, has dominado esto. Soy amable con la gente, amo a todos y doy mucho de mí a los demás. Y estoy demostrando a Dios o al universo lo grandioso que soy y cuán amoroso y bondadoso. Pero aún el único aspecto de Dios que no estás amando eres tú mismo. Y esto está causando una separación en el universo. Es tiempo de entrar. El planeta desea existir. El planeta y el universo anhelan completarse de nuevo. La separación es la tercera dimensión, la realidad humana, y tú eres un ser humano. No te das ese amor a ti mismo, pero diríamos que si empezaras a mirar hacia adentro, entonces el universo se equilibraría más fácilmente y transmutarías mucho y cambiarías mucho del planeta al mirar hacia adentro. Porque cuando miras hacia adentro, esa conciencia en ti se conecta con la conciencia de todos. Y al expandirse hacia afuera, entonces crea un equilibrio en el planeta. Pero cuando siempre buscas validación fuera de ti, entonces mantiene todo separado. Eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas. Y has sacado un pedazo del pastel del molde. Has provocado una separación. Eres ese pedazo de pastel que has sacado y te decías, no soy digno, tengo que buscar ese amor fuera de mí. Pero si te adentraras y te dieras ese amor a ti mismo, ese pedazo de pastel podría volver a colocarse en el molde y el universo se volvería a completar. Deja de buscar aprobación en los demás, siempre eres más que suficiente. Deja de hacer algo y te dices, no debería estar haciendo esto, estoy haciendo algo mal. Tú siempre haces lo mejor posible y es cuando más amor requieres. Felicítate. Si te sientes decaído o cometiste un error, necesitas más amor. Ámate. Si has derramado algo, recuerda que errar es humano y lo esencial es aprender. El café en el suelo.
¿Te das una palmadita en la espalda o admites cometí un error? Aquí es donde nosotros diríamos, para felicitarte, hice un buen trabajo derramando ese café. Si vieras a un niño de 5 años que tiró el café del estante, serías gentil con él y lo tratarías con amor y amabilidad. Pero sin embargo, cuando tú tiras el café del estante, te estás criticando a ti mismo. Es hora de entrar y darte ese amor que tienes y que has dado a todos a tu alrededor. Dátelo a ti mismo y esto hará que el universo vuelva a estar completo. Bendiciones. Bien. ¿Y tú estás? Tara, muchas gracias por hacer esto de nuevo. Ha sido un placer hablar contigo y también hablar de, ¿puedes decirle a todos dónde pueden obtener más información sobre ti y el trabajo que ambos están realizando? Claro, gracias por la invitación, Alex. Mi web es taraarnoldart.com y también mi canal de YouTube. Claro, me encantaría verte y gracias de nuevo, Alex, por invitarme. Claro. Sam, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes? Bueno, les agradezco mucho por escuchar, valoro y aprecio todos sus comentarios. Aprecio a todos los que vinieron a mi canal después de la última entrevista que hicimos con Alex. Y tienen personas realmente agradables. Vienen a tu sitio y realmente los apreciamos. Sara, muchas gracias por todo lo que haces y por cuánto te aprecio, querida. Gracias de nuevo. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.